Bueno, buenas tardes. Como verán, hoy comenzaremos con un tema nuevo que es máximo común divisor, que en realidad es una continuidad de divisibilidad, ¿no? Vamos a repasar un poquito los conceptos de divisibilidad. Si alguno quiere hacer alguna pregunta antes, será bienvenido. Bueno, y Profe, ahí sí, por el chat están solicitando que se vea el ejercicio de conteo de la tarea 3. eh, ¿cómo es? ¿Qué es lo que me piden? No entiendo. El primer ejercicio de la última tarea, de la tarea 3 de conteo. Una que ya, la 3 ya, La 3 no se pero ¿qué es corrigió, lo que sí, quieren que lo pero haga? había ¿Que lo haga? discrepancias. Sí, que lo explique. Pero todavía hay gente que la tiene que entregar. Todavía, es decir, hasta mañana hay gente que la puede entregar. La gente que tiene corrección. Le explico el jueves. ¿Está bien? No puedo explicarla ahora. Porque hay gente que la tiene que entregar. No voy a explicar algo que tiene que entregar. Porque la tarea 3 es la que se entregó el sábado pasado, ¿no es cierto? Sí, sí, profe, está Claro. perfecto. Entonces, hasta el miércoles a las 9 de la mañana, los que la tenían mal pueden entregar. Bueno, no voy a explicar algo que hay que entregar. Profe, ¿y los que no la entregaron de sábado la pueden entregar este miércoles? No. Hay que entregarla el sábado. Se puede pasar una horita, pero ahora no vamos a corregir cosas nuevas, digamos. Estamos corrigiendo lo anterior. Ustedes tienen que fijarse bien las condiciones de regularidad de la materia, ¿no? De las 4 primeras tareas tienen que aprobar 2, nada más. Después ya de las 3 que siguen tienen que aprobar 2 y de las otras 3 que siguen tienen que aprobar 2, ¿no? Es decir, no es que si desaprueban una o no entregan una, se quedan afuera, ni mucho menos. La regularidad se obtiene aprobando 8 tareas o eh, en el global, o en el caso de ser menos, tienen que tener por lo menos 2 aprobadas de las primeras 4, 2 aprobadas de las segundas 3 y 2 aprobadas de las terceras 3. El jueves les explico, se las explico, pero hoy no. Bueno. Sí, la de los equipos de tenis, bueno, ya lo vamos a explicar. Ahí estuve leyendo el chat. Bueno, primero repasemos un poco lo de divisibilidad, ¿no? Eh, Simplemente las propiedades de divide. Recordemos que si A, B son enteros, entonces A divide a B si existe Q, otro número entero, tal que B es A por Q, o Q por A es lo mismo. Bueno, entonces, ejemplos para recordar. 2 divide a 4, 2 divide a cualquier número par, ¿no? En realidad la definición de par es los números que son divisibles por 2. 3 divide a 6, 3 divide a 15, 7 divide a 35. Son todas estas expresiones que se escribieron aquí, son todas expresiones que
de un número que divide a otro. Profe, una pregunta. Sí, Que sea que un número divida a otro, o sea, por ejemplo, que A divide B, es que cuando se hace el algoritmo de división no tiene que haber resto. exactamente. Sí, sí, Bien. sí, sí. Pongámoslo como observación. A divide a B, sí, solo sí. A, bueno, es que es la definición. B es A por Q más R con 0 menor o igual que R menor que A, pero en realidad, para remarcar, ¿no? Esto es medio tautológico, y R igual 0. ¿No? Cuando uno escribe el algoritmo de división, el R va entre 0 y A. Bueno, cuando vale 0 es que divide. ¿Está bien? Bueno, propiedades. Hacemos un breve repaso porque esto no es no es un concepto muy difícil de aprender, ¿no? Bueno, había una serie de propiedades, yo no sé si voy a listar todas, ¿no? A dividido a B implica que, creo que esta la puse bien al final, pero no importa. A divide A más menos A. A divide a 0 para todo A. Si A divide a B y A divide a C, entonces A divide A más menos B. Pero en realidad es una propiedad mucho más general. Si A divide a B y A divide a C, implica que A divide a SA más TB, con S y T números enteros, ¿no? Entonces, cuando S vale 1 y T vale 1, A divide, estoy haciendo macana acá, ustedes no me dicen. Es B más C acá. Y acá está, ¿no? Corríjame si no me equivoco, por favor. ¿No? Si A divide a B y A divide C, A divide a B más C. Y si A divide a B y A divide a C, A divide a S, A más TC, con S y T en enteros. En particular, si S es igual a 1 igual a T, implica que A divide a B más C. Si S es igual a 1 y T es igual a menos 1, implica que, que A divide a B menos C, ¿no? Es una propiedad más general que la anterior. En este caso, decimos que A divide, Profe, puso t igual a -1. porque cuando S vale 1 y T vale igual a menos 1, SB más TC se transforma en B menos C. En este caso decimos que A divide a una combinación, así se llama, lineal entera de dos elementos, ¿no? De B y C. Esta es una frase que van a escuchar bastante seguido. Y en la Profe, materia, sí, una consulta. Hay en la propiedad 5 que usted dice que A divide a B y A divide a C, entonces eso implica que A divide a SB más TC. Eso es exacto. para los S que pertenecen a los enteros. S y T. Ahí, cuando a mí me piden, por ejemplo, que yo le muestre eso y que A, B y C pertenezcan a los enteros, ¿solamente lo tengo que reemplazar por números? Si esa No, propiedad es distinta de cero, no. ¿y cómo funcionaría esa parte? Porque hay... Voy a decir la demostración de esta propiedad. Claro, No, digamos. Una cosa son ejemplos. Un ejemplo es, por ejemplo, poner que A divide 2B más 3C. Eso es un ejemplo, sí. ¿no? Pero vos para demostrar el caso general, ¿cómo haces? El S y el T tienen que ser arbitrarios, ¿no? Entonces, vos
vos tenés cuáles son las hipótesis. A dividida B, A dividida C. Estas hipótesis implican que B es A por Q y C es A por Q'. Por definición, ¿no? Por definición de divide. Fíjate que divide era A divide a B si B es A por Q. Claro, pero esa proposición también te sirve cuando es distinto de cero. Porque cuando es distinto de cero no era otra, que era que ya se dividían directamente. Esto no es una proposición, ¿no? Esto es una definición. La definición, claro. Sí. Pero me refiero, cuando es la propiedad distinta de cero, y te piden que le demuestres distinta de cero, se ¿Qué usa la significa misma... distinto? ¿Que uno de los números es distinto de cero? Sí, o sea, porque el ejercicio te lo dice así. Si A, o sea, si A es distinto de cero. Ah, acá, en este caso. Claro, en esa propiedad. Sí, capaz que, digamos, uno podría definir el divide con A distinto de cero, digamos, pero no se hace, pero acá, aunque sea cero, también vale esto, digamos, ¿no? El único número que divide, cero divide solamente el cero. Ok. 0 divide a 0 y a nadie más. Si A fuera 0, entonces B y C son 0, entonces todo es trivial. Ahora, ¿cómo demostramos esta propiedad? Si A divide a B y A divide C, significa que B es A por Q y C es A por Q'. Eso implica que SA más T, SB más TC es S A por Q más T A por Q'. Y sacando A como factor común, esto es igual a A por SQ más A más T por Q'. ¿No? A esto lo llamamos Q segunda, por llamarlo de alguna forma. Entonces, luego, SB más TC es A por Q segunda. Eso implica que A divide a SA a SB más TC. Es bastante directa. Sí, gracias. No, no. Es decir, no se preocupen cuando este vale 0, ¿no? Piensen que la definición es para A distinto de 0, es lo mismo. No, es un caso muy especial que no tiene mucho sentido perder tiempo en eso. Bueno, quizás hay otras propiedades, digamos, que no me acuerde, pero son todas de sencilla demostración y bastante naturales, digamos, ¿no? Esta es quizás la más notable, digamos, la menos sencilla, digamos, ¿no? Pero después en general son todas muy naturales. Bueno, y ahora pasamos a la clase de hoy. ¿Qué es el máximo común divisor? Hay dos formas de definir el máximo común divisor. Nosotros elegimos una que, digamos, que no tiene ni nada mejor ni nada peor que otra. Son las dos equivalentes. Bueno, ¿cuál es la definición del máximo común divisor? Si A y B son enteros, alguno de ellos no nulo, tenemos que pedir que uno de ellos sea no nulo, decimos que un entero no negativo D es un máximo común divisor, o MCD de A y B, sí, se cumplen dos propiedades. Bueno, esto sí es importante, ¿eh? Esto hay que acordárselo de memoria. El máximo común divisor tiene que dividir, D tiene que dividir a A y D tiene que dividir a B. Es decir, es un divisor común a ambos, por eso es común divisor, ¿no? Esto es la propiedad. Y después, si C divide A y C divide a B, C es cualquier número, pero que divide A y divide a B. Entonces, C divide a D.
Es decir, esto es lo que dice que es máximo. Máximo en el sentido que cualquier otro divisor lo divide a él, ¿no? Recuerden que, bueno, eso no es importante acá, pero que divide es una relación de orden. Bueno, sería el máximo en esta relación de orden de los divisores. Entre los divisores de A y B es el máximo. Pero, digamos, obviamente que esto implica que C es menor o igual que D, ¿no? Estamos hablando de todos positivos. Digamos, que D es positivo, ¿no? Entero no negativo D. Entonces, si C es positivo y divide A y divide a B, C divide a D. Significa que C es más chico que D, ¿no? La condición A nos dice que D es un común divisor de A y B. La condición B nos dice que cualquier divisor común de A y B es también divisor de D. Y si C mayor que 0, entonces C menor o igual que D. ¿Mm? Es más chico en ese sentido también. No, porque un divisor de D positivo es más chico que D, o igual. Bueno, esta es la definición. Bueno, veamos algún ejemplo para no estar tan perdidos. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 60 y 84? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que listar, es decir, primera observación que no la escribí, pero la tengo que decir sí o sí. Nadie nos garantiza que existe el máximo común divisor. Nadie nos garantiza que existe. Porque quizás un número D que tenga estas dos propiedades, A y B, no existe. Vamos a ver que sí que existe, pero en esta definición no necesariamente implica que existe el máximo común divisor. Implica que puede haber uno, ¿no? Esto es, decimos que un entero de no negativo de es un máximo común divisor, ¿no? Es decir, no está diciendo que existe, ni está diciendo que es único. Vamos a ver que sí existe y es único. Bueno, ¿cuál es el máximo común divisor entre 60 y 84? ¿No? Entonces, ¿cómo uno puede calcular? La lista de divisores de 60 y 84 de cualquier número es finita. Entonces tenemos que hacer la lista de ambos. Divisores de 60, bueno, el 1 es divisor, el 2 es divisor, el 3 es divisor, el 4 también es divisor, el 5 también es divisor, el 6 también es divisor, bueno, el 7 ya no, el 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10 sí. Después viene el 15, ¿no? Después viene el 30. El 12, profe, también. Ah, bien, 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 bien. ¿12? El 20 que también, profe. El 20, me estaba comiendo unos cuantos. El 30 y el 60, ¿no? 60 por 1, 2 por 30, 3 por 20. ¿Nos falta el 15 ahí también? Sí, falta el 15. Sí, sí, yo me estoy fijando porque los divisores chicos tienen que... Vamos a poner todos. Entonces, 4 por 15, 5 por 20, 4 por 15, 3 por 20, y después viene 2 por 30, y 1 por 60. Cuando uno llega a la mitad, ya la otra mitad debería salir automáticamente, ¿no? Bueno, estos son los divisores de 60. Divisor de 84. 1 claramente es. 2 es. 8 y 4, 12, sí que es múltiplo de 3. 4 también lo es. 5 no. Si es divisible por 2 y por 3, también es divisible por 6. Profe dijo 5 no, pero lo noto. Eso mismo. Bien. Eh, 6, el 8 no,
el 7, 8 no, el 9 no, el 10 tampoco, el 12, el 12, a ver, El 12 creo que sí. Profe, el 7 sí. 7 sí. Ah, sí, 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 sí. Bien, 7. Bueno, a ver, 7 por cuánto, 7 por 10. 7 por 12. Entonces el 12, 6 por 6 por cuántos? 14. 14. 4 por 36, ¿no? No, 21. 21, no, claro, 21. Estamos mal. ¿Acá me comí uno o escribí un 4 de más? Creo que escribí. Acá es 21. Y por 3 es 28. 28. Por 2 es 42. 84. Bueno, estos son todos los divisores. Bueno, vamos a marcar en rojo los comunes. Recuerden que la propiedad A me dice que el máximo común divisor es común, divide a algún número y al otro, divide a los dos números. Entonces vamos a marcar los comunes. A ver. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 no, el 6 sí, el 7 no, el 12 sí, estos no, y ya creo que no hay más, ¿no es cierto? No. Bueno. Bueno, ¿y cuál es el más grande de todos estos? Bueno, evidentemente es este. Entonces, el candidato a máximo común divisor es 12, porque es común y es divisor. Habría que ver que todos los más chicos los dividen, bueno, y efectivamente lo es. Eh, 12 es un máximo común divisor de 60 y 84. Y es el único, uno ve claramente que es el único, ¿no? Es el máximo común divisor. Bueno, así podríamos averiguar todos los máximos comunes divisores. Supongamos que sabemos que existe y es único, así podríamos calcular todo, ¿no? Viendo la lista de divisores y eligiendo el más grande. Pero vamos a ver que no es un método bueno y que hay métodos mucho mejores y mucho más sencillos. Profe, Con disculpe. lo que dijo, me quedó una duda. Sí, Dijo que es uno de los máximos comunes denominadores. de divisores, sí. Perdón, sí, divisores. ¿Acaso hay algún número que puede tener varios No, mayores? vamos a demostrar que es único. Lo que pasa es que a priori no lo sé. A priori no lo sé. Sí, sí, sí. Ahora, lo que viene ahora es demostrar eso. En realidad no vamos a hacer demostración, vamos a indicar cómo sería la idea. Puso Sí. mínimo común múltiplo al lado del candidato A en ese. Sí. Profe, Bien, y gracias. con respecto, a mí se me salió con el tema del C. ¿Cuál sería el C? Porque No. Entonces, estoy investigando demasiado. no hay un C. El C es algo teórico. Ya me parece bien la pregunta. Aclaremos. Sea C que divide a 60 y C divide a 84. Es algo teórico, ¿no? Es algo, supongamos que existe un C que divide a 60 y divide a 84. O dado C que divide a 60 y divide a 84. Debemos ver que C divide a 12, ¿no? Eso es lo que tenemos que probar. La propiedad B dice que si C es un número cualquiera que divide A y divide a B, entonces tiene que dividir al máximo común divisor.
Entonces lo que tenemos que ver, que si C divide 60 y C divide 84, debemos ver que C divide 12. Pero si C es 1, pasa, si 2 también, 3, 4 y 6. ¿No? Y comprobamos que eso siempre pasa. Es 1 a 1 hay que comprobar, ¿no? Esto es lo que decía usted, que si tenés un máximo común divisor, los otros divisores también dividen a ese. Sí, es así. Hay una definición más sencilla de máximo común divisor, pero después esto hay que probarlo. Es lo mismo, en definitiva es lo mismo. Es decir, después, digamos, es una propiedad muy importante esta que todos divisores de A y B dividen el máximo común divisor. Entonces, uno lo puede definir de otra forma, el máximo común divisor, pero después hay que probar este resultado. Pero nosotros preferimos definirlo directamente así, que es más algebraico. Bueno, entonces, ¿cómo se puede averiguar el máximo común divisor? Se listan todos los divisores y se elige el más grande. Esencialmente es eso. Común y más grande, ¿no? El común y más grande. Es un mal método, ya lo vamos a explicar por qué. Ahora vamos a... No, acá es simplemente la explicación de lo que hicimos. Preguntas, entonces. Dados A y B arbitrarios, alguno de ellos no nulo, ¿existe el máximo común divisor? La respuesta es sí. Sí existe. ¿Hay una forma eficiente de calcularlo? La respuesta es sí. No esta forma, otra forma, mucho más eficiente. ¿Cuántos máximos común divisor puede tener un par de enteros? Uno. Es único. No estamos pidiendo que sea mayor o igual que 0, ¿no? Eso es importante porque si no, el negativo también sería 1. La primera y tercera pregunta, es decir, si que existe el máximo común divisor y es única, se responde con este teorema. Dados A y B enteros, alguno de ellos no nulo, existe un único D en Z que es el máximo común divisor. ¿Cuál es la idea de la demostración? No la voy a hacer, tiene alguna cuestión técnica un poquito complicada, pero la idea no es complicada. La idea es sencilla y, digamos, la idea es que entiendan, digamos, mi idea es que entiendan la idea de la demostración. Tomen este conjunto S, ¿no? Entonces, tomen todas las combinaciones lineales enteras, es decir, S es todas las combinaciones lineales enteras positivas de A y B. Es decir, todas las cosas de la forma MA más NB con MN en Z. O si quieren en la notación anterior, SA más TB, ¿no? Donde sea positivo. Bueno, lo primero que hay que probar que es no vacío. Bueno, eso, si A y B son positivos, es muy sencillo, ¿no? Pues tomo M igual 1, N igual 1 y ya está. O si uno de los dos es positivo, tomo M igual 1 y N igual 0 y ya está. Y si los dos negativos, tomo M y N negativo y ya está. Sí, ese distinto no vacío, trivial. Casi trivial. Entonces, por buena ordenación, existe D mínimo de S. Porque S consiste de números positivos enteros, de números naturales. S está incluido en N, claramente. Entonces hay un mínimo. Bueno, entonces lo que es un poquito más complicado es demostrar que ese mínimo, esta demostración no es muy natural, ¿no? Entonces, existe D mínimo de S, se prueba que D es el máximo común divisor. Está en el apunte, ¿no? Es bastante, no es muy difícil, pero bueno, requiere un cierto nivel de detalle que ahora no queremos introducir ese nivel de detalle.
Pero esta es la idea. Profe, dijo que D sería el mínimo común divisor o máximo común divisor. Máximo común divisor. El mínimo común divisor no. Ah, ok. Sería una mezcla entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. El divisor es el máximo y el múltiplo es el mínimo. Después lo vamos a ver en la clase que viene, en el mínimo común múltiplo. Bueno, entonces, esta demostración no la doy ahora, no la van a tener que rendir. Al que le interesa, es una linda demostración, se la recomiendo. Pero no es algo que vayamos a tomar. Como yo les dije, lo de las demostraciones es para que ustedes vayan viendo cómo son las demostraciones. Hay Pero una chica que tampoco dice si puede leer de nuevo. ¿Cómo? No tiene micrófono. Hay una chica si puede leer de nuevo lo que explicó porque no tiene micrófono. Que explique de nuevo la demostración. Sí, lo que escribió dice. Sí. La idea de la demostración la repito. Tenemos S, que es el conjunto de los MA más NB con MN enteros, tal que MA más NB mayor que 0. Es decir, son todas las combinaciones lineales enteras positivas de A y B. ¿No? Entonces, probar que ese distinto de vacío es muy sencillo. Es un conjunto distinto de vacío, eso es muy sencillo de probar. Por lo tanto, es un subconjunto, ese es un subconjunto de los naturales no vacío. Por lo tanto, tiene un mínimo. Ese mínimo es D. Le llamamos D, no es D, le llamamos D. Entonces, esto ya no es tan fácil, requiere un poquito más de desarrollo. Es fácil, no es, digamos, complicado probar que D es el máximo común divisor, ¿no? Que si hay que ese D divide A y divide a B, y que si hay otro divisor de A y B, lo divide. Es dividir. Digamos, si hay un C que divide A y B, entonces C divide a este D. Hay que probarlo, ¿no? No es inmediato, pero tampoco es tan difícil. Si lo miran en el apunte con dedicación, lo van a poner a entender, sin duda alguna. O si alguno quiere que lo explique después, lo explico después. Ahora siga. Bueno, lo importante es saber el resultado del teorema. Hay un único máximo común divisor. Hay un único máximo común divisor. Si A y B enteros, alguno de ellos no nulo, denotaremos al máximo común divisor de A y B como MCD de A y B, o directamente entre paréntesis A y B, si no hay lugar a confusiones, ¿no? Si no nos confundimos con un par ordenado en el plano. A veces lo denotamos así, con el paréntesis nada más. En general lo vamos a denotar así porque no se presta confusión. Bueno, hallar el máximo común divisor entre 174 y 72. Es lo mismo que antes. 174 tiene estos divisores: 1, 2, 3, 6, 29, 58, 87, 174. 72 tiene estos divisores, ¿no? Entonces marquemos los que son comunes. 6 es común y ya creo que no tiene más nada, ¿no? No. Y bueno, ¿cuál es el máximo común divisor? Es este. Es el más grande entre los divisores comunes. Fíjense que el 1, el 2 y el 3 dividen 6, ¿no? Estos son. Bueno, por lo tanto, el máximo común divisor entre 174 y 72 es 6. Pero bueno, este es un buen método para calcular máximo común divisor. Bueno, yo ya les dije que no. ¿Por qué no es un buen método? Bueno, uno de los, digamos, es muy dificultoso encontrar los divisores de un número. Computacionalmente, no teóricamente, es muy simple. Voy recorriendo desde 1 hasta 174 y me fijo cuál divide a cuál. Pero si ya el número tiene 50 cifras, bueno,
ni todas las máquinas de todo el universo, ni terrestres ni extraterrestres lo podrían hacer, digamos, ¿no? Por el sencilla razón que son números, yo sé, 10 a la 50, un número de 50 cifras tiene alrededor de 10 a la 50, ¿no? Ese es más o menos el número de partículas que tiene el universo. Sin embargo, hay un algoritmo que en poquitos segundos nos devuelve el máximo común divisor de números que tienen 100 cifras. Ya lo vamos a ver ahora. Es decir, esto a números grandes, esto directamente no lo podríamos hacer. No hay ninguna posibilidad teórica de hacerlo. Con los métodos actuales, por lo menos, con las máquinas, digamos, con los métodos actuales. ¿No? Con las máquinas actuales del futuro, pero tampoco. Pero bueno, no se puede hacer. En cambio, sí se puede hacer de una forma mucho más sencilla. Pero primero vamos a probar otro resultado. En realidad, la prueba es muy sencilla. Si A y B en Z, alguno de ellos no es nulo, entonces existen S y T en Z, tal que AB es SA más TB. Es decir, el máximo común divisor de A y B es combinación lineal entera de A y B. ¿No? Es una propiedad notable. Pero en realidad no es muy sorprendente, porque en la página 5 vimos que el máximo común divisor era el mínimo de este conjunto, y este conjunto es todo de combinaciones lineales enteras. Entonces, él mismo es una combinación lineal entera. Es decir, es una consecuencia inmediata del teorema de la página 5. De la demostración, primero que esto está mal redactado, y esto debería decir de la demostración del teorema de la página 5. ¿No? Es consecuencia inmediata de la demostración del teorema de la página 5. Eso es lo que debería decir. Corolario. Si hay B enteros, B no nulo. Entonces, si el máximo común divisor entre A y B es 1, si solo si existen S y T en Z, tal que 1 es igual a SA más TB. ¿No? Para ir más despacio y que no nos parezca todo de golpe, vemos esto. El resultado que conocemos es D es igual al máximo común divisor de A y B, implica que D es SA más TB. Esto es algo que hay que conocerlo, ¿no? Esto hay que conocerlo. El máximo común divisor entre dos números es combinación lineal entera de esos dos números. Esto es algo que se usa muchísimo y lo tienen que incorporar, ¿no? Entonces, probemos que el máximo común divisor de A y B es igual a 1, si solo si 1 es igual a SA más TB, ¿no? Siempre algún ST, ¿no? Algunos ST, ¿no? No para todos, sino algunos. ¿No? Veamos el implica. AB igual a 1, entonces por estrella, trivial, 1 es igual a SA más TB. Listo. Nos lo dice el resultado de estrella, que es el teorema de la página 5. La vuelta. 1 es igual a SA más TB. Entonces, sea D que divide a A y D que divide a B. Perdón, C. Para usar la notación, ¿no? C que divide a B.
Entonces, C divide a... sí, no, pero esto no me hace falta. Ahora, discúlpenme, vamos a ver. Sea D que divide A y D que divide a B. Entonces, D, lo que vimos hoy, divide a SA más TB. Lo vimos hoy, ¿no? Lo demostramos incluso esto. Si divide A y divide a B, divide a cualquier combinación lineal entera. Implica que D divide a Profe, 1. ahí puso D igual a SA más TB. ¿Sería divide? No, es igual. Ah, igual. No, tenés razón. Perdón. Ah, porque dijo divide mientras lo escribía, Sí, por eso. sí. No, sí. Es divide. Sí, me estoy confundiendo. Bien. Si D divide A y D divide a B, entonces D divide a SA más TB. Por lo tanto, D divide a 1. Como D es positivo, D es igual a 1. Entonces el máximo común divisor es 1. Es el único divisor que hay. El único divisor común de A y B es 1. Implica que el máximo común divisor es 1. Bueno, este resultado es muy importante. Esto es muy importante, se usa muchísimo este resultado. Que A y B tengan máximo común divisor 1 es una propiedad tan importante que tiene un nombre. Vamos a ver. Definición. Si A y B es 1, si el máximo común divisor entre A y B es 1, entonces decimos que A y B son coprimos. Por el corolario de la página anterior, P y Q son coprimos si solo si existen S y T en Z, tales que 1 es igual a S más TB, ¿no? Es lo mismo que escribimos en la página anterior, en vez de poner que acá es A y B, ¿no? Son coprimos si solo si existen S y T en Z, tales que 1 es igual a SA más TB. Es decir, en vez de poner que el máximo común divisor es 1, ponemos que son coprimos. Nada más que eso. Observación, y esto es importante, no está remarcado y lo remarco más, es cierto que si existen S y T en Z, tal que D es igual a SA más TB, D es el máximo común divisor de A y B. Solamente eso ocurre cuando D es igual a 1. Es decir, si S y T están en Z y 1 es igual a SA más TB, entonces 1 es el máximo común divisor entre A y B, ¿no? Eso es lo que está diciendo el implica este. Pero eso vale cuando D es igual a 1. Cuando D no es 1, es falso. Ténganlo bien presente. Por ejemplo, 4 es 2 por 6 menos 2 por 4. ¿No? Es combinación lineal de 6 y 4. O incluso podría ser, la combinación no es única tampoco, ¿no? 0 por 6 más 1 por 4. Y 6, 4 es 2, no es 4. ¿Está bien? Bueno, es decir, lo único que saben que es cierto, que pueden usar siempre, es esto. Siempre pueden usar esto. Si el máximo común divisor es 1, entonces, si el máximo común divisor es 1, sí, solo sí, existe en S y T tal que 1 es igual a S A más TB. Entonces, una forma, que no se usa nunca, de probar que dos números son coprimos, o que tienen máximo común divisor 1, es encontrar una combinación lineal entre A y B que me dé 1. Si ustedes pueden encontrar esa combinación lineal, eso me garantiza que el máximo común divisor entre A y B es 1. Pero eso no, en general no es así, no se usa así. Bueno, ahora veamos propiedades. Tenemos, es decir, tenemos, a ver, vamos a resumir para no hacer, para que no se confundan, ¿no? D es el máximo común divisor A y B, si solo si, esta es la definición, ¿no? Si solo si D divide A y D divide a B,
si C divide A y C divide a B, entonces C divide a D. ¿Qué otra propiedad tenemos? Bueno, esa no es una propiedad, esa es una definición. 1. Bueno, el máximo común divisor existe, es único, ¿no? Esto es D mayor o igual que C. Y A y B distinto de 0, 0, ¿no? Es decir, alguno de los dos no nulo. Algunos. Propiedad es 1. Si D es igual a el máximo común divisor de A y B, entonces existen ST tal que D es igual a SA más TB. 1 es el máximo común divisor de A y B si solo si existen ST tal que 1 es igual a SA más TB, ¿no? Fíjense que en la propiedad 2 vale el ida y vuelta, en la propiedad 1 no. En general no. ¿Vimos alguna otra propiedad? No. Estas son las más importantes. Bueno, ahora vamos a probar propiedades ya más, bastante sencillas, pero bueno, que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el máximo común divisor entre B y A es el mismo que el máximo común divisor entre A y B, y lo mismo que el máximo común divisor entre más menos A y más menos B. Probemos para que ustedes vean una demostración formal. Es bastante obvio esto. Si es el máximo común divisor entre A y B, va a ser entre B y A. D es igual al máximo común divisor entre A y B, entonces, como dijimos recién, A se cumple la propiedad A, D divide A y D divide a B, y se cumple la propiedad B si C divide A y C divide a B, implica que C divide a B. Tienen que acordarse la definición. Sea D', el máximo común divisor entre B y A. Entonces, tenemos la propiedad A', D' divide a B, y D' divide A, y la propiedad B', que dice que si C divide a B y C divide a A, entonces C divide a D'. Tenemos que probar que D es igual a D'. Entonces, por A', D' divide a B y D' divide A. Eso implica, trivialmente, que D' divide A y D' divide a B, ¿no? El I es conmutativo, digámoslo así. Eso implica, fíjense que en B dice que si un número divide A y divide a B, divide. Eso implica que D' divide a D. Recíprocamente, por A, D divide A y D divide a B. Eso implica que D divide a B y D divide A. Ahora, si un número divide a B y divide a, divide a D', por B', ¿no? D divide a D'. Bueno, vosotros vimos que dos números positivos se dividen mutuamente si solo si son iguales. Como D',
mayor o igual que 0, mayores que 0. Y D dividida D', y D' dividida D, implica que D es igual a D'. Una demostración medio larga para algo tan sencillo, pero es para que vean una demostración formal, ¿no? Bueno, todas las demostraciones de esto son muy parecidas. Si A mayor que 0, esto es muy importante, ¿no? Si A mayor que 0, el máximo común divisor entre A y 0 es A. ¿Por qué? Porque A es divisor de ambos, cualquier número divide a 0, y A divide a A. Y no puede haber uno más grande, porque no hay un divisor más grande de A. Entonces es A. Y el máximo común divisor entre A y A es A, claramente. Esta es muy importante, ¿no? Todas son muy importantes, pero esta se usa mucho. El máximo común divisor entre 1 y B es 1. Sí, porque ¿cuáles son los divisores de 1? 1. Los positivos, hay uno solo 1. Bueno, que también divide a B. Entonces el máximo común divisor entre 1 y B es 1. Por ejemplo, bueno, acá hay otra demostración. Probemos que el máximo común divisor entre 1 y B es 1. Comprobemos que 1 cumple con la definición. 1 divide a 1 y 1 divide a B. Perfecto. Si C divide a 1 y C divide a B, entonces debemos ver que C divide a 1. Esta, bueno, dice propiedades que son obviamente verdaderas. ¿Por qué son verdaderas? Porque si tenemos que C divide a 1, entonces hemos visto antes que C es igual a 1 en la clase pasada. Que C es igual a 1 o menos 1. Entonces... profe, no, esto es tautológico. Si C divide a 1, se divide a 1. igual justo que mencionó sobre la clase pasada, en la clase pasada usted esa proposición, creo que sea a la que se refiere, no nos la dio como menos 1 o 1, nos la dio solo como 1. Aunque nos dijo el profe del práctico que estaba como definida menos 1 o 1. Sí, yo creo que la mencioné, no la escribí, pero la mencioné, pero puede ser que me haya olvidado, no me acuerdo. Si A divide a 1, implica que A es igual a más menos 1. No es así, pensé que se refería a otra. Pero acá no hace falta incluso, ¿no? Porque acá dice C divide a 1, entonces C divide a 1, es tautológica acá. Este es muy sencillo, el único divisor común que tienen 1 y B es 1, esencialmente es eso. La siguiente propiedad no es tan obvia y resulta muy importante. Bueno, fíjense en esta propiedad. Esta propiedad dice que el máximo común divisor entre A y B es lo mismo que el máximo común divisor entre A y B menos A, ¿no? Y supongamos que A es distinto de 0. Uno de los dos tiene que ser distinto de 0, supongamos que A es distinto de 0. Entonces, ¿esto qué me dice? Esto ya es algo que me acerca a poder calcular el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque supongamos que A y B son positivos. Entonces, el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre A y B menos A. Pero eso me dice que el máximo común divisor entre este par es igual al máximo común divisor entre otro par que es más chico, porque B menos A es más chico que B. Entonces yo lo que puedo hacer es ir achicando hasta llegar a números a un par de números que yo puedo calcular. Ahora lo vamos a ver. Que yo puedo calcular casi trivialmente. Vamos a demostrar esto. Que el máximo común divisor entre A y B es lo mismo que el máximo común divisor entre A y B menos A. D es el máximo común divisor entre A y B. Entonces, se cumplen estas dos propiedades. D divide A y D divide a B. Y si C divide A y C divide a B, entonces C divide a D. Debemos probar que D divide A y D divide a B menos A, y que si C divide A y C divide a B menos A, C divide a D. Si yo pruebo que D cumple A' y B', estoy probando que el máximo común divisor entre A y B menos A es D, ¿no? Porque el único número positivo que cumple estas dos propiedades es el máximo común divisor entre A y B menos A.
por A, D divide A y D divide a B, entonces D divide a B menos A. Eso implica prima. Si C divide A, vamos a probar que si C divide A y C divide a B menos A, entonces C divide a D. Si C divide A y C divide a B menos A, entonces C divide a A más B menos A, que es B. Entonces C divide A y C divide a B. Por B, entonces C divide a D. Y eso implica B'. Y ya está. Ya está. Esta propiedad ya no es tan obvia, ¿no? Y la demostración, aunque es sencilla, bueno, hay que pensar un ratito. Yo no digo que la entiendan de una acá, pero la tienen que ver y ver si la entienden, y si no la entienden, me la preguntan. Entonces esto nos permite calcular el máximo común divisor entre 72 y 174 sin encontrar los divisores. Fíjense cómo. 72 y 174 tienen el mismo máximo común divisor que 72 y 174 menos 72. Esa es la proposición anterior. Eso es 72 y 102. Pero 72 y 102 tienen el mismo máximo común divisor que 72 y 102 menos 72, 72 y 30. Que es lo mismo que 30 y 72. Recuerden que es lo mismo 72-30 que 30-72. Si permutamos es lo mismo. Ahora, entre 30 y 72 es lo mismo que en 30 y 72 menos 30. Esto es 42-30, que es lo mismo que 30-42. En realidad me queda, esto está mal, ¿no? Es 30-42 directamente. No sé por qué puse así. 30, 72 menos 30, 42. No es que esté mal, pero está de más, es igual. Y ahora hago entre 30 y 42 es lo mismo que entre 30 y 42 menos 30. 30 y 12, ya me voy achicando, ya es como más manejable la cosa. Permuto me queda entre 12 y 30. Entre 12 y 30 es lo mismo que entre 12 y 30 menos 12. 12 y 18. 12 y 18 es lo mismo que 12 y 18 menos 12. 12 y 6. Que es lo mismo que entre 6 y 12. Que es lo mismo que entre 6 y 12 menos 6. Entre 6 y 6. Y bueno, entre A y A es A. Entonces me queda 6. Fíjense que no encontré un solo divisor de 72 y 174. Lo fui haciendo con el teorema anterior, ¿no? Con ese teorema. El máximo común divisor entre A y B es lo mismo que entre A y B menos A. Y usando esta propiedad. En realidad todo siempre se reduce a esta propiedad. Esta es la propiedad que nos permite calcular el máximo común divisor usando este método. Porque acá me falta, digamos, acá podría haber puesto que esto es igual al máximo común divisor entre 6 y 6 menos 6, que es igual al máximo común divisor entre 6 y 0, que es 6. Es lo mismo, puede terminar ahí o un poquito después. Pero fíjense que solamente haciendo restas, yo averiguo el máximo común divisor entre dos números. Este algoritmo tampoco es muy bueno, en el sentido que hay otro mejor, digamos, en ese sentido. Pero este sí nos permite calcular rápidamente el máximo común divisor sin saber un solo divisor, sin calcular los divisores. Sí. Y siempre vamos a llegar a, digamos, el MCD de 6 igual a 0, digo, de 6,0. Sí, digamos. sí. Siempre vamos a llegar a el máximo común divisor entre un número D y 0. Claro. Sí, Gracias, siempre. profe. Profe, ¿cómo había empezado la demostración con el B menos A? ¿Cuál era la explicación ahí? ¿Vos me decís el resultado teórico o acá aplicado a esto? No, al teórico. O sea, al principio de la demostración usted dijo que era entre A y B menos A. Y el B menos A, ¿de dónde sale? No, esto, digamos, hay un resultado que me dice que A y B es lo mismo que A y B menos A. ¿No? Lo puedo permutar, lo puedo hacer, pero esto, digamos, también es cierto para A y B más A, pero no me interesa, eso no me interesa. Este resultado es teórico. La demostración no es complicada, es la que hice yo recién, y esencialmente es que si algo divide A y algo divide a B,
ese algo divide A y AB menos A. Eso es trivial. Y si algo divide A y algo divide AB menos A, divide A más B menos A, que es A, que es B, digo. Entonces divide A y B. Es simplemente esa la demostración. Si hay un número que divide, si D divide A y AB, divide A y AB menos A. Y si D divide A y AB menos A, divide A y AB. Entonces los divisores que tienen son los mismos. Por lo tanto, el máximo común divisor es el mismo. Usando esa propiedad, que no es tan intuitiva, pero que es sencilla en realidad, uno puede siempre calcular el máximo común divisor sin encontrar un solo divisor, excepto el máximo común divisor. ¿Esta vendría a ser la forma más práctica de No, calcularlo? no. Van a ver una forma más práctica. Esta sería una forma más sencilla de explicar que la más práctica, pero la más práctica no es tan difícil de explicar. Ahora la voy a explicar un poquito, pero la vamos a profundizar el jueves. El jueves vamos a hacer un repaso del máximo común divisor y vamos a explicar el algoritmo de Euclides, que es el algoritmo que se usa para calcular el máximo común divisor, en el cual uno le da dos números de 100 cifras. Piensen, números de 100 cifras son estratosféricos, ¿no? Y en 1 segundo, 2 segundos, con las computadoras actuales, se obtiene el máximo común divisor. Con este no se podría hacer porque tardaría mucho restar hasta llegar a... Es decir, si ustedes tienen un número de 100 cifras y un número de 123, supongamos, tardaría mucho, no se podría llegar a restar en tiempo razonable 123 tantas veces como haga falta para llegar al máximo común divisor, ¿no? Pero hay un algoritmo mucho mejor. Este es bueno, porque no requiere calcular divisores, pero no es tan eficiente como el que vamos a ver en la clase que viene. Lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a formalizar en la clase que viene. Profe, Sí. para esta forma siempre B tiene que ser mayor que A y los dos positivos. Lo que pasa que, digamos, cuando les dicen calcular el máximo común divisor entre 5 y menos 125, pongan 125, porque es lo mismo, ¿no? El teorema anterior, y los cálculos se hacen más fáciles, ¿no? Fíjense que el máximo común divisor entre A y B y A es lo mismo, y entre más menos A y más menos B también, ¿no? Entonces siempre trabajen con números positivos. Porque yo siempre acá trato de poner el A sea mayor, que el B sea mayor que el A, para que la resta me quede positiva. Entonces, si no es así, los permuto. ¿Está bien? Acá lo hice todo. Acá permuté, hice todo. ¿No? Si me queda 72-30, bueno, si yo resto 30 menos 72, me queda menos 42, no me interesa eso. Digamos, si quieren pueden hacerlo así, yo se lo considero por válido. ¿No? Usan esta o usan esta. Es lo mismo. Cualquiera de los dos vale. Por el mismo razonamiento. Si D divide A y divide a B, divide A menos B y a B. Y si D divide A menos B y B, divide A también. Y a B. Y además sale por las propiedades de permutación y más menos de... ¿no? La última igualdad se deduce también usando estas propiedades, ¿no? Que el máximo común divisor entre A y B es igual entre B y A, y que es más menos vale, ¿no? Y también vale con los más menos. Siempre van a poder llegar a un D0. Profe, están diciendo en el chat si A y B tienen que ser mayor que 0. Están preguntando eso. No tienen que ser mayores que 0. Lo que pasa que, digamos, lo que es importante es que ustedes vayan haciendo más chico el par, ¿no? Evidentemente el par 72-174 es más grande que el 612, por decir algo. Si ustedes empiezan con números negativos, bueno, pueden hacer las restas de alguna forma para que reducir de alguna forma el par. Al final, el último, acá me tiene que dar positivo, ¿no? 6, 0, 6, porque el máximo común divisor es positivo. Pero no tiene por qué ser negativo, ¿no?
el máximo común divisor entre menos 72 y 174 es igual al máximo común divisor entre, yo qué sé, menos 72 y menos 174. Y es igual al máximo común divisor entre 72 y 174. Y es igual al máximo común divisor entre 174 y 72. Entonces hay varias formas de expresar el máximo común divisor así, y conviene expresarla como positivo para trabajar más fácil, para que sea más fácil. Hacer las cuentas. Bueno, como les mencionaba, en general no es sencillo encontrar todos los divisores de un número entero grande. Es imposible si es grande. No es factible calcular el máximo común divisor en números grandes revisando todos los divisores comunes. Es imposible, es lo que les decía. El algoritmo anterior nos da un método práctico y relativamente eficiente de calcular el máximo común divisor. No es muy eficiente, como les comentaba, pero es mejor que el otro, seguro. La próxima proposición nos provee una herramienta, creo que no se escribe así, provee, ¿no? Creo que se escribe así. Una herramienta aún mejor para calcular el máximo común divisor. Es una generalización de la anterior. Es usando el algoritmo de división. Tenemos A y B enteros no negativos con B distinto de 0. Entonces, A es igual a B por Q más R. Con R, acá no lo puse porque en realidad no hace falta, pero 0 menor o igual que R, menor que B. Entonces, el máximo común divisor entre A y B es el máximo común divisor entre B y el resto. Lo voy a escribir aparte. ¿No? ¿No? Si A es igual a B por Q más R con 0 menor o igual que R menor que B, implica que el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor, fíjense, entre B y R. ¿No? Tengan presente, ahora voy a subrayar, entre A y B es lo mismo que entre B y R. Tengan muy presente eso porque es lo que se usa en el algoritmo. Bueno, ¿qué nos permite esto? Esto no es difícil de demostrar, es en la misma idea de la demostración, ¿no? Si D divide A y D divide a B, entonces D divide a A menos BQ, a cualquier combinación lineal entera de A y B. Y esto es R. Si D divide a B y D divide a R, entonces D divide a BQ más R, que es A. Entonces fíjense, todos los divisores, más allá de la definición de máximo común divisor, todos los divisores de A y B son divisores de B y R. Y todos los divisores de B y R son divisores de A y B. Fíjense que esto es, ¿no? Acá me está diciendo que cualquier divisor de A y B es divisor de R. Y en la segunda me está diciendo que cualquier divisor de B y R es divisor de A y de B. De B venía de antes, ¿no? Estos dos estrellas.
Entonces tienen los mismos divisores, por lo tanto el máximo común divisor es el mismo, ¿no? Sacando el formalismo, lo pueden pensar así. Si un par tiene los mismos divisores, bueno, el máximo común divisor va a ser el mismo, claramente. Después se puede probar con la propiedad A, la propiedad B, todo eso. Pero la idea de la demostración es esa. Tienen los mismos divisores. Pero esto es un avance enorme, ¿no? Porque fíjense, 72 y 174. Encontremos el máximo común divisor entre, ¿cuánto era? Se me olvidó. 72 y 174. 72 y 174. Entonces, solución. Ustedes saben que en realidad la división entera es restar un número muchas veces. Entonces, es una generalización de lo anterior, ¿no? Porque cuando yo divido 13 dividido 5, 13 es 2 por 5 más 3. Es decir, el 3, ¿cómo lo obtengo? Al 13 le resto 2 veces el 5. Nada más que eso. La división es una generalización de la resta. Entonces, esta es una generalización de lo anterior. Eso es un comentario nada más. Bueno, pero ¿cómo hago entonces? Yo sé que 174 es 72 por 2. Eso me queda 144 más 30. ¿No? Entonces, fíjense, recuerden que yo les marqué de colores. El máximo común divisor entre A y B es lo mismo que entre B y R, ¿no? Entonces marquemos de nuevo con los mismos colores. El máximo común divisor entre 174 y 72 es lo mismo que entre 72 y 30. Entonces, 72, 174 es igual a 72 y 30. Ahora de nuevo dividan 72 por 30. Es decir, ahora volvamos, hagamos una cosa iterativa, ¿no? Si es lo mismo calcular en 72 y 174 que 72 y 30, apliquemos el nuevo procedimiento a 72 y 30. Esto es 30 por 2 más 12. Entonces, observen que el máximo común divisor entre 72 y 30, que es lo que nos interesa saber ahora, es lo mismo que entre 30 y 12. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos interesa saber? El máximo común divisor entre 30 y 12, porque es lo mismo que, es siempre igual, ¿no? Es igual al 72-30, que es igual al 72-174. Bueno, entonces, aplicamos de nuevo el procedimiento. 30 es 12 por 2 más 6, ¿no? 24 más 7. Sí. Bueno, entonces, de nuevo, repetimos el mismo razonamiento. El máximo común divisor, bueno, no importa, entre 30 y 12 es lo mismo que entre 12 y 6. Es decir, 30, 12 es igual a entre 12 y 6. Bueno, uno ya acá se podría dar cuenta que es 6, pero bueno, sigamos haciendo algorítmicamente. El máximo común divisor entre 2 y 6 se obtiene haciendo 12 es igual a 6 por 2 más 0. Entonces, el máximo común divisor entre 2 y 6 es lo mismo que entre 6 y 0. Entonces, dijimos 12, 6 es lo mismo que 6, 0.
Y esto sí sabemos que es 6. Fíjense, son 1, 2, 3 pasos, 4 pasos. 4 pasos. 4 veces aplicamos el algoritmo de división. Acá, acá y acá, ¿no? Fíjense que en el otro, con la suma, eran unos cuantos pasos. Eran bastantes pasos. Y acá es un caso chico. En un caso grande la diferencia es enorme. Profe, una pregunta. ¿Es coincidencia Sí. que siempre nos haya dado multiplicado por 2? ¿O el Q nunca cambia? ¿Cómo? Vio que recién que hacíamos siempre 72 por 2 más el resto. Después 30 por Sí. 2 más 12. El Q acá dio 2 siempre porque... Pero puede ser cualquier cosa. Este número no Ah, ok. importa. Este Ok, número ok. no me importa, es simplemente pasar la cuenta. Ese hay que olvidarse, ese número. No participa en nada en el algoritmo. Acá lo importante es esto, ¿no? Que el máximo común divisor entre este y este es lo mismo que, bueno, acá no tengo celeste, pero lo ponemos azul, entre 72 y 30. Y así sucesivamente, ¿no? Entre 72 y 30 es lo mismo que entre 30 y 12. Y así sucesivamente. Fíjense qué cortito que quedó. 4 pasos. No, acá había puesto mal 6,6 y 6,0. ¿No? En el último paso, el máximo común divisor entre 2 y 6 es lo mismo que entre 6 y 0. Que eso sabemos que es 6. Entonces, siempre se llega a esto, a D0. Bueno, este es el algoritmo de Euclides. En la clase que viene lo vamos a repasar con una cuenta y después lo vamos a formalizar. Siempre se aplica el algoritmo de Euclides. Entonces, cuando ustedes tienen números inmensos, este algoritmo es muy, muy rápido, porque uno, supongamos yo le dije un número de 100 cifras y 125. Bueno, en el primer paso ya nos queda entre 125 y un número más chico que 125. Sale rapidísimo. En el primer paso, tenemos que saber dividir números grandes nada más, pero eso es fácil de hacer. ¿Se dan cuenta? En el caso de ir restando 125, es complicado porque, bueno, restar a un número inmenso 125, uno puede estar mucho tiempo restándolo para llegar a un número chico. Pero en el caso de dividir, bueno, es en el primer paso que se obtiene. Y la división, bueno, la división también tiene su tiempo de implementación, pero algo bastante más sencillo. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta. Entonces, profe, la dificultad estaba en el método que vimos segundo, digamos, cuando era un número inmenso y buscar el MCD entre S y, por ejemplo, 12, algo así. Sí, entre dos números inmensos también, porque si un Claro, número tiene 100 cifras y otro tiene 130 cifras, bueno, no tenés ni idea de cómo hacerlo. Bueno, tenés que dividir uno con otro y ahí te va quedando, se va achicando, digamos, pero... No. Cuando el número es grande, entre dos números grandes de 100 cifras también es súper complicado. No es imposible con otro método que no sea este, esencialmente. Ok, bien, gracias, profe. Profe, entonces sería, usamos el algoritmo de Euclides, ¿se llama? Este último es el algoritmo de Euclides, sí. Bien, usamos el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor entre dos números y cuando encontramos ese D, fijamos si ese D divide A y divide B y bueno, si se divide A, si se divide Ya D, te sabe algo así. automáticamente que divide, no hace falta comprobarnos nada. El 6 es el máximo común divisor usando este método. Entonces no hace falta probar. No hace falta probar nada. Bien. El algoritmo, yo la clase que viene les voy a dar el algoritmo de Euclides en forma general y les voy a mostrar el pseudocódigo de cómo se implementa en Python, esencialmente. En realidad no es un pseudocódigo porque es exactamente el código que hace falta en Python para implementarlo. Son 4 líneas de Python. Y si uno mete un número de 100 cifras, le sale
trivial, digamos, en un segundito le sale, mete dos números gigantes, en un segundito sale cuál es la solución. Lo puedo mostrar en la clase que viene, lo puedo mostrar con código funcionando y todo, para que ustedes son todos alumnos de computación. Así Estaría bueno que yo se lo voy a mostrar. Bueno, ya podemos, así tienen 5 minutos de descanso, podemos dar por terminado, a no ser que haya otra pregunta. ¿Alguien quiere que haga alguna demostración adicional? Digamos, ya los libero, pero si alguien quiere alguna pregunta más o alguna demostración adicional. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Este proceso del algoritmo de Euclides, para cuando queda mínimo común divisor entre un número arbitrario y el 0. Ahí Sí. es cuando para. Ahí es para, exactamente. Ese es Perfecto. el parar. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno, dejo de grabar. Nos vemos el jueves entonces.